Hola, bienvenido a un episodio más de Principio Podcast. Soy Jalín Simón y entrevisto empresarios con principios claros e historias que puedan inspirar a otros. Hoy tengo como invitado a un gran amigo, a un mentor y un hermano, a Estefano Trueba, un joven de 29 años que tiene una historia que seguramente te explotará de emoción. Un joven que hoy es director general de una de las desarrolladoras de parques industriales más importantes de Jalisco. Con mucho gusto lo tenemos aquí. Hoy Estefano y yo estaremos hablando de una historia de mucho empuje y perseverancia, pero principalmente de una historia con mucha fe en sí mismo y en muchas más cosas. Estefano, un placer tenerte aquí en este podcast. Hola Halim, muchas gracias primero que nada por el espacio, gracias por considerarme y por invitarme a esta gran iniciativa que tienes, que estoy muy orgulloso de ti. Eh, Gracias por estar aquí. Estefano, me gustaría empezar con una historia que yo creo que va a conmover a muchos. Platícame cómo después de una venta nocturna en Mazda te llevaste tu primer coche a los 18 años. Bueno, es una historia muy curiosa porque la verdad creo que es algo muy común para cada uno de los jóvenes hoy en día, como era yo. Yo tenía una camioneta de 10, 15 años de antigüedad que cada kilómetro que pasaba en la grieta sabía qué chicle había pisado, el sabor, la camioneta sonaban todos los tornillos cada vez que pasaba por la universidad. Entonces, pues yo un día voy pasando en la Mazda, veo que decía Mazda 3, venta nocturna, me meto ya a ver cuáles son los descuentos y pues termino comprando el coche en el momento en el que el vendedor me dice, no hombre, con este coche te van a sobrar, te van a llover niñas para subirlas. Y ahí dije, este es el coche que tengo que comprar. Oye, ¿sí te llovieron niñas después de eso? No, ese vendedor ahorita lo tuve que reportar en Profeco, puras mentiras. Oye, pero platícame, 19 años, 18 años, tus papás te regalaron el coche, ¿lo compraste? ¿Cómo lo compraste? Bueno, yo tenía esta camioneta que te platico que negocié ahí con mi papá para que me la diera para ir a la universidad. Y bueno, cuando veo esta venta, el vendedor me dice, déjame la camioneta, la vamos a evaluar, tú ven y vamos a dar una prueba al coche. Cuando regreso me dice, me dejas tu camioneta y me pagas 150 meses, 5,000 pesos al mes y el coche es tuyo. Entonces dije, ¿dónde pago el apartado? Y saqué la tarjeta, eh, y el día siguiente regresé a la agencia a pedir trabajo para poderles pagar su coche. Oye, pero esa historia de regresar a pedir trabajo es verdad. O sea, ¿realmente regresaste a pedir trabajo? Bueno, no fue el día siguiente, pero llegué, aparté el coche, fui a mi casa el día siguiente a contar que había apartado un coche. Mi mamá sorprendida me preguntó con qué dinero iba a pagar el coche. Yo en ese momento estudiaba, no tenía un solo peso de ingreso, tenía 7,000 pesos en la cuenta de Libretón de Bancomer y di 5,000 pesos de apartado. Este, Evidentemente no me dieron un financiamiento de ningún banco y un gran amigo que estimo muchísimo hizo obviamente un favor por mí enorme que no puedo revelar acá en el podcast, pero sí, regresé a su agencia una semana, 2 semanas después para pedirle trabajo para poder comprar Pagar mi los coche y 5,000. pagarlo. Sí. Oye, Estefano, hoy tu historia es brutal para muchos jóvenes, ¿no? 29 años, desarrollador, pero todo empezó en algún lado, ¿no? Empezó en ese coche, empezó en ese sueño. Platícame, eh, regresaste a pedir trabajo a la Mazda y ¿qué te pusieron a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Por qué empezaste
de automóviles a desarrollo inmobiliario? Bueno, la verdad es que para mí fue mucho más que la compra del coche. Realmente el secreto viene de mucho más atrás. No puedo tomar méritos que no me corresponden. La realidad es que el trabajo de Mazda viene gracias a una bendición muy grande de una persona que conozco un año previamente en Misiones, que resultó ser el dueño de la agencia, y él, al ver a un chavito de 19 años que estaba estudiando y que quería emprender su camino, se inventó un trabajo que no existía. Me pusieron ahí de auxiliar de la gerente administrativa nueva que iba a llegar y me pusieron a acomodar una bodega, y realmente no era un trabajo que existiera, sino una manera de él de ayudarme a mí. Y gracias a esa primera persona que creyó en mí, pues empezó mi carrera profesional. Ok, no, maravilloso. Oye, y pensar que fue apenas hace 10 años, hace nada estabas prácticamente en la Mazda archivando documentos, Stefano. Y yo creo que la historia va mucho más allá de la primera compra, ¿no? ¿Me puedes platicar un poquito de ese Stefano aguerrido? O sea, ¿cómo llegó a tener el valor no solo de pagar el coche? ¿En dónde se formó Stefano? ¿Qué hizo Stefano para que hoy pues, sus principios y su disciplina lo hayan llevado a donde está hoy, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿El deporte? ¿Fue la escuela? ¿Fueron los papás? ¿Qué fue para que Stefano pues, sea tan disciplinado y tan aguerrido y con tanto empuje? Bueno, la verdad es que aquí yo creo que hay que darle mucho mérito a mis padres por la educación y la formación que ellos me dieron. Yo estoy formado en una familia en la cual, gracias a Dios, tuve una bendición muy grande de recibir todo, más sin embargo, siempre tuve la formación y la educación de que las cosas tienen un costo y que las cosas tienen un valor y que todo se gana trabajando y que las cosas no son fáciles. Entonces, cuando yo salgo de la preparatoria, me acuerdo que llego un domingo, como todos los domingos llegaba anteriormente, y le pido el domingo a mi papá. Y en ese primer domingo que había cumplido 18 años, mi papá me dice: ¿de qué estás hablando? Tú ya tienes 18 años, eres mayor de edad y aquí no hay más dinero para ti. Y entonces eso hizo que yo entendiera pues que la vida la tenía que recorrer y tenía que empezar mi camino por mis propios méritos. Yo fui formado gracias a un deporte muy bonito, muy especial, que es el tenis. Y el tenis no solamente me dio el entretenimiento durante mis 10 a mis 18 años, sino que el tenis me forjó como una persona. El tenis me enseñó a saber que hay muchos sacrificios que se tienen que hacer para conseguir las cosas que se quieren tener. El tenis me enseñó a esforzarme, a luchar, a pelear por lo que quiero, a ser disciplinado, y, y eso creo que han sido cosas que llevo muy dentro de mí. Yo siempre voy a recordar cómo mi papá se enorgullecía y mi mamá se enorgullecía de mí, porque yo medía 30 centímetros menos que todos los cuates de mi edad, y cuando jugaba los torneos, pues yo cargaba con mi mochila y apenas se me veían las piernitas atrás de la maleta de tenis, pero era el que más corría por todas las bolas y era el que nunca daba un punto por perdido. Y eso creo que es algo que tengo dentro de mí, es algo que traigo dentro, y es algo que me ha llevado hoy al lugar en el que estoy. Es amor a ganar, y es esas ganas de el hambre, es hambre. Oye, me quedo con la frase amor a ganar. Definitivamente el tenis fue una herramienta brutal, más porque creo yo que es un deporte individual, ¿no? Es un tú contra ti mismo para ganarle al contrincante, ¿no? Pero eso amor a ganar. Hoy, ¿cómo ves eso reflejado en tu trabajo, el amor a ganar? Bueno, creo que es algo con lo que me despierto y es algo con lo que me acuesto. Es algo que es mi esencia y está dentro de mi ADN, de mis huesos, y simplemente es mi driver. Yo he crecido en un mundo en el cual siempre me he exigido mucho a mí mismo, y creo que cuando, creo que cuando no hay esfuerzo y cuando no hay compromiso,
pues los resultados no son los que buscas, pero siempre que tú das todo de ti, pues hay veces que también no se dan los resultados, pero la mayoría de las veces, con ciertos ingredientes en la ecuación y un poquito de suerte, pues pueden suceder cosas extraordinarias. Estefano, no hemos entrado a detalle a prácticamente qué te dedicas. ¿Me puedes platicar un poco de la posición en la que estás? ¿A qué te dedicas? Un poquito. Bueno, yo tengo la fortuna de ser el director de TTG Desarrollos que Trascienden, una empresa la cual fundé en el 2018, creo que 2017, pero era obscuridad total. Yo te servía el café, yo te abría la puerta, yo limpiaba, yo iba a conseguir clientes, yo iba a conseguir inversionistas, iba a conseguir terrenos, pero realmente pues nada se concretaba. TTG Desarrollos es una empresa que hoy se dedica especialmente a generar y a desarrollar parques industriales en Jalisco para las empresas internacionales y para las empresas nacionales. Es una desarrolladora con gente increíble, llena de talento, de capacidad y de entrega. Hoy despertarme y tener el privilegio de venir a trabajar con los directores que tanto estimo y con el equipo de trabajo de TTG, pues para mí es ese sueño en vida. Oye, por eso este podcast se llama Soñando Despierto, por la frase que así lo titulamos, por la frase que acabas de decir. Siempre que platico contigo me dices, oye, yo estoy viviendo una vida en sueño. Y creo que hoy es reflejo, ¿no? Estefano, muchos pensarán que tu papá, que tu mamá, que tu familia o alguien tuvo algo que ver en el desarrollo. Platícame, ¿a qué se dedica tu papá? Bueno, mi papá es odontólogo, mi papá es chileno. No tiene nada que ver con el desarrollo. Nada que ver. ¿Y cómo entraste a desarrollar? O sea, es una historia que la gente no puede creer. Como un chavo de 29 años lleva 5 desarrollos, 4 entregados perfectamente y con escrituración y con de los únicos desarrolladores. El otro día estaba platicando con un directivo de una de las inmobiliarias más importantes de Jalisco, y yo me atrevo a decir que de México, y me decía, es que TTG es una de las pocas empresas que cumple. Platícame, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? O sea, se escucha eso en las calles. Bueno, es una historia muy larga para poder compartirla aquí en el poco tiempo que tenemos, pero voy a intentar sintetizar. Primero viene de una bendición muy grande de Dios. Yo me considero un chiqueado del cielo. Tuve la oportunidad y el privilegio de tener una conversión muy fuerte a mis 19 años de edad, en el cual esa conversión fue un parteaguas en mi vida y en el cual empecé a tener muchísimos ángeles y muchísimas personas que me han acompañado, acobijado, mentoreado y me han dado oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una persona sumamente especial de Monterrey que me ha recibido en su casa, que me ha tratado como un hijo más, que me ha llevado a su empresa para enseñarme un poco unas dudas de las cuales yo podía tener, avanzadas, básicas, intermedias, lo que sea. Él siempre ha estado ahí para resolverme. También personas que por esto mismo confían en ti y pues se genera apoyo en conocimiento, en oportunidades, y todo empieza con un primer desarrollo que no viene fácil, que son muchísimas cosas y muchísimas adversidades las que tienes que atravesar, como la gestión de la aprobación de los colonos, la gestión de la negociación del terreno, la gestión de las licencias, la obtención de credibilidad para tener ventas en preventa, la obtención de recursos para poder financiar el primer desarrollo. Y bueno, son muchas cosas que se juntaron y me dieron la oportunidad de poder hacer este primer desarrollo en el 2019, que se llama Alazán. Me gustaría parar ahí un segundo, ¿no? Porque evidentemente para muchos el tema del desarrollo inmobiliario es muy desconocido, ¿no? El desarrollo inmobiliario, para los que no lo sepan, es prácticamente construir un edificio, construir un coto, construir una plaza comercial, un proyecto de principio a fin. Pero cuando hablamos de principio a fin, hablamos desde la conceptualización hasta la arquitectura, y yo creo que tienes una historia que me has contado a mí, pero me encantaría que cuentes. Oye, Estefano, empezaste ese primer desarrollo, pero tenías recursos
para pagar el tema legal, para pagar el tema arquitectónico. Platícame, ¿a qué loco le vendiste la idea o cómo les pagaste a todos si eras un chavo de 19, 20 años? Bueno, vamos a empezar por el terreno. Primero, el terreno era un terreno bastante grande y evidentemente por el tamaño del terreno, pues era un terreno de unos cuantos millones de pesos. En ese momento yo tenía 23 años. Sí tenía ya Unos pininos. un par o un poco más de eso, no más, de las comisiones que había generado en las ventas de coches y las ventas de terrenos y de departamentos. Más sin embargo, pues era una cantidad mínima o ínfima para lo que tenía que yo invertir para poder llevar este desarrollo a cabo. Entonces, esto, perdón, Estefano, quiere decir que tenías o no tenías el dinero para comprar el terreno. tenía... ¿Qué porcentaje? Para que lo escuche la gente y para que entienda la gente que no todo se fue color de rosa desde el principio. Tenía el 3% del valor del terreno. O sea, prácticamente nada. Tenía el 3% de lo que costaba el terreno. Tenía que pagar el terreno, tenía que pagar la construcción, tenía que pagar los permisos y licencias, tenía que pagar las comisiones de venta, tenía que pagar el marketing, la publicidad, tenía que pagar la escritura, tenía que pagarle al arquitecto, tenía que pagarle al fiscalista, al abogado. A todos. Sí, tenía que pagar la oficina, tenía que pagar los sueldos. Y bueno, tenía eso y tenía muchísimas adversidades. Tenía un terreno dentro de una asociación de colonos, el cual no permitía en ese momento un proyecto de lotificación de las medidas que yo pretendía hacer. Tuve que negociar primeramente con los dueños de la tierra, que fue muy complicado porque es difícil creer en una persona de 23 años, es difícil creer en una persona que no tiene capital para poder absorber este compromiso que yo absorbí. Tuve que sortear mucho lobby de poder gestionar de una manera correcta las cosas en la asociación de colonos, porque más allá que no era un régimen de condominios y que lo que me regía era el plan parcial del municipio, yo tenía que entrar bien y quería hacer las cosas siempre bien, y pues fui a tocar la puerta del presidente y allá tuve que negociar y remodelar la caseta y darles un proyecto para la caseta y darles dinero para el pozo de agua y hacer prácticamente mejoras. Muchas mejoras para el condominio que no era tu obligación, pero siempre en búsqueda de dar más, ¿no, claro, Estefano? Oye, claro. pero regresemos a la historia de cómo entonces, si tenías el 3% y te descapitalizaste para pagar prácticamente esa parte del terreno, ¿cómo pagaste la arquitectura del proyecto? ¿Cómo le pagaste la constitución de la empresa al notario? No, Platícanos. Bueno, el arquitecto, buen amigo, querido amigo Andrés Escobar, en ese momento no me conocía. Yo precisamente también por temas de Dios conozco a una persona que trabajaba para él en su despacho. Yo le platico este sueño que tenía de hacer este proyecto. Él me lleva con Andrés y yo llego con Andrés y le digo: Andrés, mucho gusto, soy Estefano, tengo este terreno, tengo este proyecto, quiero hacerlo increíble, quiero hacer el mejor coto que pueda hacer, pero pues ahorita todavía no te puedo pagar. Te voy a poder pagar, pero ahorita no puedo pagar. Entonces Andrés me la compró, me apoyó y me dijo: bueno, yo te voy a hacer el proyecto, si te va bien, buenísimo, me pagarás, y si no te va bien, no pasa nada, lo dono a la causa. O sea, prácticamente se sumó al sueño. Sí, se sumó él, se sumó Alejandro Ripoll, que muchos agradecimientos desde acá, se sumaron muchísimas personas, las cuales han contribuido mucho a mi vida, que la verdad no terminaría de nombrar a tantas personas que me han ayudado y que les debo mucho. O sea, prácticamente Estefano Trueba empezó su primer desarrollo con casi nada de capital y empezó también con muchísimo apoyo de los demás. ¿Qué crees que te dio el apoyo? O sea, definitivamente el podcast que están escuchando se llama Principio, como valores. ¿Qué crees que vieron en ti esas personas que confiaron en ti para comprarte el sueño y apoyarte? Mira, te voy a ser bien sincero, pero no quiero caer en presunción ni nada. O sea, realmente
no te puedo decir qué fue lo que vio cada quien, pero te voy a decir lo que yo creo. Yo creo, en esa etapa de mi vida me veo y veo a un joven de 23 años que era sumamente alegre, sumamente feliz, súper entregado, trabajador, y me la pasaba todo el tiempo, de verdad, me la pasaba todo el tiempo rezando y poniendo las cosas en manos de Dios, y yo creo que eso fue lo que me abrió tantas puertas. Eh, Creo que la gente cuando ve a alguien joven es mucho más fácil que empiece la cosa con una intención de ayudar, porque es natural el querer ayudar a los más jóvenes. Y, y, y creo que sí, que cuando hay personas que tienen esta, pues, pues esta energía o esta esencia o tienen, pues, pues esto que transmites cuando tienes a Dios dentro, te abre muchas puertas y la gente conecta contigo y hay algunas otras que al contrario de conectar, tienes totalmente ese repel, ese rechazo total, pero pues ahí es hasta buenísimo porque te vas dando cuenta de dónde están los buenos, dónde están los no tan buenos y vas haciendo ahí la selección de aliados. Oye, Estefano, al final, posterior a la ayuda, posterior a la compra del terreno, posterior a la ejecución, cuéntame qué fue de ese proyecto, cómo se llamaba y qué fue de él. Bueno, el proyecto se llama Alazán, fue un desarrollo para hacer 26 lotes para vivienda unifamiliar de 600 metros promedio. Es un proyecto que gracias a Dios, y fue gracias a Dios porque te voy a decir que llegó el momento que metí el all-in, que para sacar el último pago, la última licencia, el último permiso, me acuerdo que fui y firmé el efectivo inmediato de la tarjeta Santander al 48% anual. O sea, te la Y, jugaste 100%. oh bueno, o sea, después de eso, esto es verídico, yo llevaba 5 años sin pedir un peso a mis papás y me acuerdo como de tantas emociones que me enfermé, tuve gripa y tenía que ir al doctor y por primera vez en 5 años tuve que voltear y decir, oye, ¿me pueden prestar 500 pesos para ir a pagar al doctor? Porque no tenía ni 500 pesos en efectivo, ni mis tarjetas pasaban por 500 pesos. O sea, realmente si hubiera querido invitar a una niña a echarme unos tacos, No hubieras podido. hubiera tenido que salir ahí a pedir prestado o que me invitara a ella porque no tenía 500 pesos. Ya había echado todo, había quemado las naves. Estaba todo adentro del proyecto. ¿Pero se vendió o no se vendió? Platícame. No, fue increíble. La verdad es que es una historia ya muy bonita. Hoy que pasó, pues te puedo decir hoy con la sonrisa y el orgullo de que pues ese proyecto se iba a hacer en un año. Se terminó construyendo tres meses anticipada a la fecha de entrega. Se escrituró 3 meses anticipada a la fecha de entrega. Se vendió a los 8 meses el 100% del proyecto. Se Wow. cumplieron todas las metas de venta, se cumplieron todas las metas en costos, en construcción. Y bueno, fue el inicio de la empresa que hoy tengo el honor y el orgullo de formar parte De dirigir. Oye, Estefano, yo creo que viene una reflexión muy grande, ¿no? Yo creo que si le hubieras pedido a Dios, tal vez le hubieras pedido menos, ¿no crees? Bueno, dice el Evangelio, pide y se te dará. La verdad es que no pedían cantidades, no pedían nada, pero lo que sí te puedo decir es que todo el día pedía y pedía y pedía. Oye, posterior a eso viene otro proyecto habitacional y en el 2020 en pandemia tomas la decisión de migrar a otro sector totalmente, ya no habitacional, ya el tema industrial. Platícame un poco cómo se dio eso y hoy qué diriges, qué proyectos estás dirigiendo y qué sigue para TTG. Bueno, yo estaba en el 2020 haciendo lo que era el proceso natural, compré el terreno de al lado, volví a hacer un proyecto prácticamente copy-paste con las mejoras, ¿no? El proyecto 2.0 y en ese momento se viene la pandemia que paralizó al mundo y que fue un antes y un después en la vida de muchas personas. En el periodo de la pandemia se ponen muy de moda los webinars y los webinars eran, para los que no conocen, eran como Zooms en los cuales se hablaban y eran foros en los cuales recibías mucha información y muchos conocimientos, en los cuales yo vi
lo que tenía que hacer. Se decía que las áreas más perjudicadas de la pandemia en el real estate iba a ser la hotelería, el turismo, las oficinas, lo comercial y la vivienda de high-end, que así fue, y que lo que iba a ser lo que iba a ser favorecido en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva etapa de la pandemia, los sectores eran los sectores industriales, por el tema logístico. Todavía no se hablaba del nearshoring en ese año. Se hablaba de la logística y de lo que venía en el futuro. Entonces decidí emprender e innovar en el lado industrial. Eso me lleva a hacer un parque en el 2020, 2021, otro parque 2022, 2023. Estefano, te quiero interrumpir ahí, ¿no? Te lleva a hacer un parque pensando en quién y pensando en qué. ¿Cuál es la misión de estos parques industriales? Bueno, la misión de los parques industriales a los que nosotros nos enfocamos inicialmente queríamos hacer un parque en el cual los empresarios de la zona en donde estaba el parque pudieran tener su empresa, su oficina, y que pudieran estar conectados para poder hacer toda la logística necesaria del giro de su negocio. Entonces, lo que hicimos fue detectar una zona con la mejor conectividad, con la mejor capacidad en tema hidrológico. Estamos en una de las zonas con más agua dentro del estado de Jalisco, con mayor conectividad, y sobre todo encontré la oportunidad. Los parques industriales competencia previa a nuestro proyecto, te voy a dar un ejemplo, costaban unos 10,000 pesos metro cuadrado, otros costaban 7,000 pesos metro cuadrado, y bueno, nosotros fuimos y encontramos un súper terreno, súper conectado, creo que vendíamos en 4,000 pesos metro cuadrado. Oye, ¿por qué no vendías a 7,000 pesos? ¿Tenías alguna intención con eso? No, bueno, yo quería generar, como yo fui una persona que empezó en el lado comercial, yo aprendí a entender que lo que el cliente quiere es lo que se vende. Y como yo primero vendía lo que hacían los demás y escuchaba y decías que si yo pudiera hacer algo, tendría que hacer esto porque esto es lo que se va a vender. Pues y no solo por la venta, yo creo, ¿no? También pensando en el empresario y pensando tal vez en el darle a ganar también. ¿Te ha funcionado eso o no? Bueno, la verdad es que no te voy a mentir en nada. La verdad, yo al buscar la venta, busco todo dentro de ella, ¿no? ¿Cómo ha sido exitosa TTG? TTG ha sido exitosa por hacer ganar a los compradores. TTG ha sido exitosa por cumplir, por entregar en tiempo y forma, por entregar calidad, y porque las personas que han venido a confiar en el proyecto en las primeras etapas de preventa han generado retornos inimaginables, inclusive retornos que nos han sorprendido a nosotros mismos. Sin embargo, nos da muchísimo gusto porque es una cartera que hoy, pues prácticamente sigue confiando en ti, siguen confiando en TTG. En proyecto siempre están regresando y son clientes cautivos. Y creen porque siempre han ganado, ¿no? Que es prácticamente un poco la mentalidad de Estefano. Mentalidad ganadora, siempre buscar ganar, y una pasión y un amor a ganar, ¿no? Estefano, yo creo que hay preguntas bien importantes, ¿no? Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué sigue para Estefano Trueba en los próximos 12 meses? Que se vienen cosas muy buenas, desde lo personal hasta lo profesional. Platícanos. Bueno, para Estefano Trueba, en los próximos 12 meses, primeramente quisiera decir que lo que quiero es cada día ser una mejor persona de la que soy hoy. Aunque parezca cliché o aunque parezca algo ya muy repetido, la verdad es que hoy tengo 29 años y de los 23 a los 29 ha habido un trayecto muy grande, muy, muy enriquecedor, de mucho éxito, de mucho amor, pero también ha habido momentos dolorosos, ha habido momentos de prueba, ha habido momentos de aprendizaje, ha habido momentos de errores, de equivocaciones, y hay momentos en los que vas mucho mejor en lo personal, pero el negocio puede tener complejidades, y hay momentos de muchísima abundancia y de muchísimo éxito en lo profesional y
y en lo económico, pero en lo personal de repente te desconcentras, te distraes. Y hoy lo que quiere hacer Estefano en el punto en el que está es, hoy simplemente quiero ser cada vez más libre, quiero ser más feliz, quiero ser más auténtico, quiero poder ser esa persona que haga a mis hijos orgulloso. Hoy todavía no me caso, estoy por casarme en septiembre, si Dios quiere. Gran paso, felicidades. Muchas gracias. Estoy por formar una familia y quiero ser un empresario como los empresarios a los que yo admiro. Por ejemplo, te voy a decir un empresario que estoy eternamente agradecido con él y que admiro de pies a cabeza, y es Hernán Martínez. Después lo tendremos que invitar al podcast. Bueno, este cuate está en otra atmósfera, pero quiero ser una persona de virtud, quiero erradicar cualquier vicio y cualquier mal hábito que tenga dentro de mí como persona, quiero formar virtudes, quiero crecer en valores, quiero crecer esta empresa para que sea una empresa en la que los colaboradores cada día tengan mayores crecimientos, mayores retribuciones, en la que cada día generemos proyectos pues más icónicos, proyectos más que generen y que derramen más riqueza a la sociedad, riqueza a nuestra economía local, y que puedan permitir también esas utilidades el día de mañana generar pues esta capacidad de ayudar a los demás, a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con el giro, pero poder cumplir un sueño muy grande que yo tengo, y creo que es una misión también de Dios, que es ahora todo lo que Él ha puesto en mis manos como buen administrador, pues usarlo para cosas que me generen y que me ayuden a invertir y a generar metros cuadrados, pero ahora en el cielo. Maravilloso, maravilloso. Estefano, creo que esta historia nos ha abierto los ojos e inspirado. La verdad es que retos, desde trabajar en Mazda, comprar tu primer coche y trabajar para pagarlo, hasta tu primer desarrollo. Yo me gustaría ir cerrando este podcast con una petición, ¿no? Si te pudieras comprometer con México en una cosa, ¿en qué te comprometerías? Como empresario, porque necesitamos empresarios como tú que buscan la virtud, que buscan tener principios claros y que buscan también el éxito, pero el éxito no solo económico, el éxito de su gente, el éxito de los proyectos, el cumplimiento. ¿Con qué te comprometes con México? Bueno, creo que es algo muy complicado lo que me estás pidiendo, y no tengo una respuesta muy bien pensada para esto, pero sin duda me gustaría decir algo respecto a... Me gustaría poder generar conciencia, despertar en la sociedad lo que muchos mentores y formadores han despertado y han hecho en mi conciencia y en mi corazón. Personas importantísimas como el padre Luis Rodrigo Núñez, Legionario de Cristo, como Marcelo Michel, Jaime Plasencia, y no quiero incluir Halim Simón, mejor amigo y colega, pero no quiero dejar por fuera a nadie, pero eso quisiera. Yo fui un cuate promedio, común, normal. Nunca fue el peor en nada, no creo que tampoco haya sido el mejor en nada. Siempre era pues un cuate muy normal. Obviamente con un corazón enorme y con unas ganas y un hambre increíble, con una pasión. Soy un hombre aguerrido, soy un hombre que me mueve mucho y que tengo muchísimas ganas de triunfar siempre. Pero pues no tenía nada más. O sea, y el poder tener yo a estas personas en mi vida, todo gracias, y lo repito y lo quiero decir siempre y repetir muchísimo, gracias a Dios, que Él ha sido la persona a la que yo le debo y por la que soy lo que soy. Lo bueno, lo malo, eso sí es de Estefano Trueba, pero lo bueno, todo es lo que se ha podido reflejar de cuando me permito ser un instrumento de Dios. Y yo quisiera poder ser y comprometerme a que jóvenes que fueron o que sean similares a mí, que puedan recibir de mí y de más personas contagiadas por este movimiento de
de cambio, generar mejores vidas para las personas. Eso me gustaría. Me gustaría poder ser una persona en la cual mi vida se transformara y se tradujera a solamente pensar en cómo hacer la vida de las personas cercanas a mí mejor. Entonces, prácticamente, Estefano, te comprometes a despertar conciencias. A despertar conciencias de los jóvenes. Es tu compromiso y lo escucha todo México y lo escucha... No me comprometas. No sé si tenga ni siquiera la capacidad para algo tan No, importante. Yo creo que cada quien tiene que despertar su propia conciencia. Yo lo que me encantaría y quisiera poder hacer es, yo quiero, ojalá se pueda, yo quiero ver un México diferente. Yo quiero ver un México en el que comer no sea un privilegio, sino sea una necesidad. Y hoy hay 50 millones de mexicanos en pobreza extrema. Hoy yo quisiera imaginarme un México en el futuro en el cual todos tuviéramos las mismas oportunidades, en el cual la seguridad, la educación, la formación y la igualdad sea totalmente otra. Y no tengo ningún tinte político ni soy afiliado a ningún partido. De hecho no tengo preferencia por ningún gobernante en particular. Es más, me encantaría, mi compromiso sería que tú fueras presidente de México, porque estoy seguro que cambiarás este país. no, Pero yo solamente quiero que pudiera haber más personas como tú y como yo que tenemos esta suerte de útero, porque desde ahí la verdad es que fuimos súper bendecidos y súper beneficiados. Es muy difícil. Sí, Es muy difícil darnos cuenta de verdad lo afortunados que somos, pero es la realidad y es una cruda realidad que hoy estoy donde estoy gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias al lugar en el que nací. Pero hoy están haciendo un niño en la calle que hoy no va a tener probablemente ni siquiera ropa, casa, agua, comida, y quieras o no, es muy difícil competir contra eso. Estefano, tu historia empezó soñando y este podcast lo titulamos Soñando Despierto, porque empezó soñando en una carretera. Platícame por qué te digo yo hoy que empezó soñando en una carretera viendo las casas de la gente. Bueno, ahí es la inocencia de los niños. Yo nací aquí en Guadalajara, viví aquí en Guadalajara toda mi vida, aquí vivo hoy en día, pero la familia de mi papá vivía en México DF, y todas las navidades tomábamos el coche con mi familia para ir a pasar el año nuevo y la Navidad con mi familia paterna. Y cuando yo pasaba y veía las casas, yo tenía 14, 15 años, y veía las casas y la diferencia de las casas en las que, por ejemplo, yo vivía en mi fraccionamiento, y veía las casas por las que pasaba en las rancherías, en la carretera, en el camino. Yo no tienes todo el conocimiento económico y financiero que hoy tienes, pero pues yo siempre tuve ese deseo de que yo decía que quería ser constructor, porque quería hacer que todos vivieran en casas como en las que vivíamos nosotros ahí en el fraccionamiento para todos los mexicanos. Hoy no he podido tener ese sueño cumplido de generar esa vivienda que dignifique al ser humano y a la persona como algún día ojalá lo pueda hacer con un gran amigo que tiene, y compartimos esta historia, el señor Santiago Núñez, gran arquitecto que hoy se los menciono, y en el futuro cuando escuche este podcast verán el gran arquitecto en el que se convertirá. Pero ahí decía que quería ser constructor, y yo pensaba que ser desarrollador es ser constructor. No es lo mismo ser desarrollador que ser constructor, pero bueno, eso es por lo que Halim sacó el tema. Estefano, pues antes que nada, antes de terminar este podcast, agradecerte infinitamente por haber compartido esta loca idea, por haber inspirado a jóvenes y por haberte sumado, ¿no? Ese sueño que empezó en las carreteras hoy se ha vuelto una realidad a través de 4 desarrollos terminados y 1 en proceso. Se vienen, yo creo que muchísimas cosas, pero para terminar, Estefano, si tuvieras la oportunidad de tener el Estadio Azteca lleno de jóvenes y tuvieras el micrófono para darles un mensaje, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Esos jóvenes que no creen que puede haber un mejor México, esos jóvenes que luchan
por salir adelante, ¿qué les diría Estefano Trueba? Bueno, yo les gritaría apasionadamente, seguramente, pero en concreto, yo creo que con Dios todo es posible. Y les diría que busquen las personas que tienen el privilegio de haber sido formados y tener una experiencia con Dios, saben de lo que yo hablo. Las personas que no han tenido esa experiencia aún en sus vidas con Dios, también saben de lo que hablo, porque seguramente, así como yo lo tuve en su momento, está ese anhelo y está ese corazón sediento de esto, y ese sería el mensaje. No sería un mensaje de buscar enriquecerse, ni sería un mensaje de buscar ser el mejor jugador de fútbol. Mi mensaje para todos los jóvenes es que cuando tienes a Dios te das cuenta que nada más te falta y no necesitas nada más. Qué chulada. Muchísimas gracias, Estefano. Es un placer haberte tenido en este podcast. Principio trata de inspirar jóvenes. Y con eso me despido, recordándoles que esta es solo una historia más de empresario a empresario, en la cual buscamos inspirarte para sumarte a esta gran revolución virtuosa para tener un mejor México. Este es el principio y el siguiente camino lo defines tú. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Jalín, muchas felicidades también por esta iniciativa tan increíble del podcast. Yo te agradezco de nombre de todos los oyentes que te van a estar escuchando, seguramente millones de podcast escuchas. Esto que estás haciendo habla de un corazón sumamente generoso por compartir, por comunicar y por transmitir mucha formación y muchos valores. Te felicito por esto y gracias por invitarme a este podcast. Nos vemos pronto, Estefano, y que sean 1000 desarrollos más. Muchas gracias. Gracias.